Gracias sean dadas a Dios por un día más de vida que nos da. Gracias por visitarnos, chicos, chicas. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a usted que se va a conectar. Primeramente, quiero dar gracias, muchas gracias a todos aquellos que en algún momento de su día han estado viendo nuestras predicaciones, nuestros videos. Gracias por sus likes, por sus corazones ahí en Facebook. Les deseo que Dios me los bendiga mucho. También estamos a un día, o a mediodía básicamente, de celebrar Día de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos. Y yo quiero dar gracias por su vida, quiero dar gracias a Dios por que en este momento aún nos encontramos con vida, aún hemos superado muchas pruebas solamente con la ayuda de Dios y solamente porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida, y es el de darle salvación y vida eterna. Entonces damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más y nos ha permitido llegar hasta este momento del día, hasta este momento de nuestra vida. Así es que yo le deseo muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para usted y su familia. Vamos a entrar a lo que es la predicación esta noche. Vamos a estar aprendiendo en Mateo 8, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. El tema que tenemos para esta noche es rechazando a Jesús. Rechazando a Jesús. Desafortunadamente, hoy en día hay muchas personas que están rechazando a Dios. Hay muchas personas que están rechazando el Evangelio. Y yo sé de que ustedes no son unos de esos, porque obviamente se encuentran acá. Yo sé de que usted en algún momento va a llegar, mi amigo, mi amiga, algún momento va a llegar usted al conocimiento de Dios. Pero hay muchas personas que no quieren saber nada del Evangelio, no quieren saber absolutamente nada de Cristo Jesús. Y es triste porque sabe, el destino final de estas personas que no quieren saber de Dios es el infierno. Si usted me está viendo y me está escuchando y no tiene a Cristo Jesús en su corazón, le invito con todo mi corazón de que le reciba, que le invite a entrar a su vida, a su corazón, porque ¿sabe qué? Hay un destino final en el cielo y hay una vida eterna para usted si usted recibe a Cristo Jesús en su corazón. Entonces, el tema de esta noche es rechazando a Jesús. Rechazando a Jesús. Hay un texto en la Biblia que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. También el texto nos va a hablar acerca de una región conocida como Gadara. Vamos a darle lectura y dice de la siguiente manera. Mateo 8, del 28 al 34 dice así: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos. Y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos hable al corazón por medio de esta palabra esta noche. Padre, gracias te damos, te alabamos y te bendecimos, te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Te suplicamos perdón por nuestros pecados, Señor. Reconocemos que somos pecadores, Padre bendito, y que solamente tú y nadie más que tú puede perdonar nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos hables al corazón por medio de tu palabra, que nos guíes, Señor, por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y te seguimos alabando y bendiciendo, Señor, en este día
en esta noche que nos ha bendecido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Rechazando a Jesús. Primeramente, la Biblia nos habla de que Jesús venía hacia los Gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. La tierra de los Gadarenos era una región que estaba habitada por personas gentiles. Ellos no eran judíos. Ellos eran gentiles, eran personas como usted y como yo. Entonces, este lugar era totalmente alejado, era al otro lado del río. Y dice que Jesús llegó a ese lugar. Entonces, cuando Jesús llegó a esta región donde se encontraban solamente gentiles, dice la Biblia en el siguiente versículo que vinieron a su encuentro 2 endemoniados. ¿Cuántos endemoniados nos habla Mateo? De 2 endemoniados. La palabra endemoniados nos da la idea o nos habla del hecho de que estas dos personas tenían demonios dentro de sí. Tenían entidades que los hacían hacer cosas que ellos no querían hacer. Y dice más adelante de que ellos vivían en los sepulcros, ellos vivían en un cementerio. ¿Cuántos han visto un cementerio? ¿A cuántos les gustaría estar en un cementerio? O vivir en un cementerio, donde van y entierran a los muertos. Yo creo que me diera miedo pasar por un cementerio. ¿Sabe? Les voy a contar una historia. Cuando yo era niño, en el pueblo donde yo crecí, en la ciudad donde yo crecí, era un pueblo bien pequeño. Entonces, conocí 2 personas, un señor y una señora. Ellos, la gente decía de que estaban endemoniados. Al señor lo amarraban con unas cuerdas y lo mantenían atado en una casa porque decían que era peligroso. Las personas que tienen demonios dentro de ellos son peligrosos, tienen una fuerza sobrenatural. Y este señor arrancaba esos lazos, botaba las paredes de la casa y todo el tiempo su casa estaba sin paredes porque él se mecía y con los pies tumbaba las paredes, ¿verdad? Entonces, acerca del cementerio, acerca de los sepulcros, a nadie le gusta pasar por esos lugares. A la mayoría de personas le causa temor, le causa miedo, porque estos lugares se cree y se siente de que son lugares inmundos, son lugares que no sabes qué puede pasar ahí, ¿verdad? La gente cree y tiene miedo pasar por los cementerios. Entonces, pero aquí, en esta historia, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, enojados, molestos. Estos hombres que tenían esos demonios fueron al encuentro de Jesús y dice que venían feroces. Hay otro texto en la Biblia que dice que cuando llegaron, otro evangelio dice, en Marcos, dice de que cuando se acercaron a la presencia de Jesús, ellos se arrodillaron. Ellos fueron y se postraron ante Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque Jesús es más poderoso que Satanás. El Dios al cual usted ha creído, al cual yo he creído, es mucho más poderoso que Satanás. Por eso la Biblia nos enseña de que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, en ningún momento puede poseerlo un demonio. Porque Satanás no puede estar ni va a morar jamás cerca de Dios, ¿verdad? Entonces, dice que estos hombres vinieron feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Sí, ya el cementerio de por sí daba miedo pasar por ahí. Imagínese si se encontrara usted con 2 locos, con 2 personas endemoniadas y que lo van a seguir y lo van a perseguir quizás para golpearlo, para apedrearlos. La segunda persona que yo conocí cuando era niño era una mujer, les dije, ¿verdad? Entonces, por tiempos ella estaba bien. Usted podía hablar con ella y ella estaba bien. Pero había una época de que ella se llenaba las bolsas de sus pantalones o de sus vestidos de piedras. Y cuando usted pasaba lo agarraba a pedradas. En serio, era una señora que daba miedo verla.
En serio. Entonces las personas del pueblo creían de que ella estaba endemoniada, ¿verdad? Entonces ella no todo el tiempo estaba así, pero había un tiempo de que ella perdía la cordura, que ella se ponía loca. Entonces, y agarraba a pedrada a todo aquel que se encontraba. Entonces, sucede. Veamos qué dice más adelante. Entonces, la región de Gadara era un lugar de personas gentiles. Es por esto de que ellos criaban cerdos. Ustedes saben, o saben de que Levítico 11:7 nos habla acerca de que el cerdo es inmundo. Los judíos no podían comer cerdo. Ellos aún hoy en día no comen cerdo, porque en la ley Dios les dijo de que era un animal inmundo y que no lo podían comer. ¿A cuánto les gustan los chicharrones? Los chicharrones son sabrosos, ¿verdad? Entonces, pero los judíos no comen cerdo. No lo crían, ellos no lo crecen porque lo consideran un animal inmundo. Y de hecho la Biblia en el Antiguo Testamento, en la ley, era un animal inmundo, ¿verdad? Entonces, por esto, los gadarenos, ellos criaban cerdo. Y veamos qué dice más adelante. Luego dice, el 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios, Satanás conoce a Dios, conoce el poder de Dios. Entonces, los demonios fueron, se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? ¿Qué nos dice esto? Que los demonios saben cuál es su destino final. ¿Cuál es el destino final de Satanás y los demonios? Es el infierno. Es el infierno. Y es ahí donde se quieren llevar, donde Satanás quiere llevar a todas aquellas personas que no han recibido a Cristo en Jesús en su corazón y que lo están rechazando una y otra vez. Satanás quiere llevarse la mayor cantidad de personas con él al infierno. Él no quiere ir y morir el sol y terminar su eternidad él solo ahí. Quiere llevarse a mucha gente. Entonces, la pregunta es, usted y yo tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y estamos seguros de que cuando nos muramos vamos a ir al cielo. Amén. ¿Vamos a ir al cielo? ¿Verdad? Entonces dice que estos demonios clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces dice el 30, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Un hato de cerdos se considera que es un aproximado de 2000 cerdos. Era un aproximado de 2000 cerdos. Eran muchos cerdos que se encontraban en ese lugar. Entonces, hay otro evangelio que explica de que los demonios que estaban en estos hombres eran muchos y ellos confiesan que es una legión de demonios. O sea, es una barbaridad de demonios. Son muchos demonios los que están en el cuerpo de este hombre. Y cuando los demonios poseen a una persona, ellos no tienen poder ni autoridad sobre su propio cuerpo. Los demonios hablan por ellos, los demonios hacen cosas por ellos, hacen movimientos. Incluso dice de que ellos se lastimaban, se rompían la piel con piedras, ellos mismos. Entonces, ¿por qué? Porque la persona no tiene control sobre su cuerpo, sino que son los mismos demonios que lo manipulan y hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, dice el 30, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Aquí hay algo bien clave y muy bonito. Los mismos demonios piden a Dios permiso para hacer cosas. Los mismos demonios, el mismo diablo pide permiso a Dios para hacer cosas. Satanás no hace nada, no hace absolutamente nada por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más poderoso que Satanás. Y jamás Dios va a permitir que a usted y a mí nos llegue una prueba más difícil y más fuerte de la que nosotros podamos soportar. Siempre que a su vida llegue una dificultad, un problema, una prueba, Dios sabe de que usted va a poder salir adelante de esa prueba. Dios sabe de que usted tiene la fortaleza, la fe suficiente para salir adelante.
los demonios piden permiso a Dios de lo que tienen que hacer. Entonces, no debemos tener miedo, no debemos temer absolutamente para nada a Satanás, porque ¿sabe qué? Usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y es mucho más poderoso que Satanás. Amén. Cualquier problema o cualquier dificultad que llegue a su vida, Dios le puede ayudar a solucionarlo. Amén. Pero usted tiene que tener fe, tiene que creerlo desde el fondo de su corazón, de que así va a ser, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es el tema de esta noche. ¿Cuál era el tema? Decía que rechazando a Jesús. El tema es rechazando a Jesús. Y vamos a entrar detalladamente en el enfoque de este mensaje y lo encontramos en el 33 en adelante. Dice así: y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas, ¿verdad? Primero veamos qué es lo que dice el 32. Y les dijo, ellos rogaban a Jesús que los dejara entrar en el hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Cuando estos demonios salieron de este hombre, cuando Jesús le dijo a los demonios, vayan, estos hombres quedaron libres, quedaron sanos, quedaron sin demonios, ¿verdad? Entonces, en ese momento ellos tuvieron libertad. En ese momento ellos fueron sanados. En ese momento ellos fueron libertados de esos demonios. Estos demonios se fueron hacia el mar y cayeron todos esos cerdos en el mar. Entonces, como les dije de que un hato de cerdo era de un aproximado de 2000 cerdos, eran muchos cerdos. Entonces, las gentes que vivían en este pueblo estaban perdiendo mucho dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? De que estos jóvenes, estos hombres fueron libres de los demonios. Fueron libres de los demonios porque Jesús les dijo, vayan a los demonios donde los cerdos. Entonces ellos quedaron libres. Y vean lo que dice, que todos los que estaban ahí huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Las personas que vieron este milagro, este evento, corrieron a la ciudad, fueron y se apuraron y empezaron a contarlo a todo el mundo lo que había pasado, ¿verdad? Entonces empezaron a decir, vino un hombre en una barquita chiquita con otro grupo de personas, sus discípulos, y este hombre hizo que los demonios salieran de los endemoniados. Esto se corrió, era como el Facebook hoy en día. Si algo pasa en su casa, inmediatamente por medio de Facebook lo sabe todo el mundo. Si algo pasa en Japón, en China, por medio de Facebook, por YouTube y por todas las redes sociales, sabemos aquí en Estados Unidos. Entonces, en ese momento, todas estas personas salieron corriendo a la ciudad a dar las noticias, lo que estaba pasando, de que Jesús había liberado a estos endemoniados, de que Jesús había sanado a estas personas y que todos sus cerdos, todo su dinero se había ido al mar, habían perdido sus ganancias, habían perdido su comida, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice más adelante, el 33, las malas noticias van volando. Las malas noticias se corren inmediatamente. No se alegraron. Estas personas no se detuvieron. Y a decirle a los jóvenes o a las personas endemoniadas, te felicito. Gracias a Dios que has sido sano. No. Ellos no se preocuparon por eso. Ellos no les importó nada de que ellos habían sido libres. ¿Qué hicieron ellos? Fueron corriendo a dar la noticia a las demás personas en el pueblo. Entonces, ¿qué otra cosa vemos? Se preocuparon más por la pérdida material
que por la alegría que pudo haber habido, porque una persona había sido sanada, que porque una persona había sido liberada, se preocuparon más por las cosas materiales. A Jesús, a Dios no le interesan las cosas materiales. A Dios no le importa nada de cómo nosotros vivimos aquí en la tierra. Si tenemos una casa, si tenemos el PlayStation 5, 6, 7, 20, no le importa si tenemos todos los juegos de Free Fire, no le importa si tenemos todos los videojuegos de Call of Duty y todo esto, no. A Dios le interesa su corazón, a Dios le interesa su alma, a Dios le interesa que usted venga, le adore en espíritu y en verdad. Eso es lo que a Dios le interesa. Entonces, hay una historia de que Jesús narra, y es que vino un joven rico donde Jesús y le dijo que quería seguirle, que quería andar con él, de que quería servirle. Entonces Jesús le dijo, anda y vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y dice la Biblia de que el joven se regresó triste para su casa, porque no quería deshacerse de todas sus riquezas. Él había cumplido toda la ley, él había hecho todo bien, pero lo único que Jesús le estaba pidiendo era que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a las personas pobres. Pero esto no lo pudo hacer él. Dice que se fue triste. Entonces, a Dios no le interesan las riquezas del mundo, a Dios no le interesan las cosas materiales, y estas personas en Gadara se preocuparon más por ese montón de cerdos que perdieron. Y aquí es donde viene el tema del mensaje. Vea lo que dice. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí es donde una ciudad entera rechaza a Jesús. Aquí es cuando un pueblo completo le dice a Jesús, vete de nuestras tierras, aléjate de nosotros, aléjate de nosotros. Y hoy en día hay muchas personas que están haciendo esto, que están diciendo, yo no conozco a Jesús, yo no quiero conocerlo, yo no conozco a Dios, no me interesa Dios y no quiero tener nada que ver con Él. ¿Por qué? Porque venir a Dios, entregar tu vida a Dios es arrepentimiento, es compromiso con Dios. No es obligación que tú hagas las cosas porque alguien más te las impone, sino que simplemente tú tienes que hacer las cosas y servir a Dios porque te nace de tu corazón, porque tú quieres hacerlo desde el fondo de tu corazón. Entonces, no debemos de sentirnos obligados en lo más mínimo en servir a Dios. Usted va a servir a Dios porque realmente se siente agradecido por lo que Él ha hecho por usted, por su eternidad, porque usted ya no va a ir más al infierno, usted va a ir directamente al cielo. Por eso usted va a servir a Dios, por amor a Él y por nada más, específicamente por eso. Entonces, estas personas, todas ellas le dijeron a Dios, vete de nuestra ciudad, aléjate de nuestra ciudad. Les voy a contar de unas personas que literalmente han rechazado a Jesús, que literalmente han rechazado a Dios. ¿Quiénes rechazan a Dios? Las personas necias, los que no quieren compromiso, los que quieren andar en diversión del mundo. Estas personas rechazan a Dios. Aquellos que quieren vivir la vida como les da la regalada gana y vienen y tienen problemas, tienen dificultades, tienen accidentes. Entonces, cuando se encuentran atados, cuando se encuentran sufriendo, entonces sí quieren buscar de Dios, ¿verdad? Entonces sí quieren buscar de Dios. Pero mientras todo marcha bien, mientras todo marcha perfectamente bien, no tienes dificultad, tienes trabajo, tienes dinero, tu familia está tranquila, ahí nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Tienes que llegar al final del callejón, tienes que encontrarte entre la espada y la pared para decir, Señor, sí creo en vos. Señor, te necesito. Señor, ayúdame.
Hasta entonces vienes y clamas a Dios. ¿Por qué no buscas a Dios ahorita mismo? Amigo, mi querido amigo, Dios te está llamando, Dios te está buscando. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. De esa manera te ha amado Dios. De esa manera te ha amado Dios. Búscalo ahorita que estás en abundancia. Búscalo, no hasta que tengas problemas y dificultades. ¿Quiénes rechazan a Dios? No quieren dejar las cosas del mundo. No quieren dejar los bailes, no quieren dejar las fiestas, no quieren dejar la discoteca, no quieren dejar la rumba, no quieren dejar las drogas, no quieren dejar el alcohol. Esto es lo que los tiene atados a ellos. Esto es lo que los tiene cegados totalmente. A los gadarenos los tenía atados y cegados ese montón de cerdos que tenía. ¿Y qué representa el cerdo? Inmundicia. ¿Qué representan las cosas? La discoteca, el baile, las drogas, el alcohol. Inmundicia, pecado, eso es lo que representa. ¿Allí quieres estar? ¿Eso es lo que tú quieres hacer? ¿Estar en inmundicia y en pecado? Entonces, mira, su enfoque está en las cosas materiales. Tu enfoque está en las cosas materiales. Debes de dejar a un lado las cosas materiales, servir a Dios, buscar a Dios, porque dice Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Pero tienes que hacerlo con fe para que esto pase. Tienes que hacerlo por amor a Dios para que esto suceda. Solo quieren riquezas. Las personas que rechazan a Dios solamente buscan riquezas, solamente buscan plata, solamente buscan cosas materiales. Trabajan de lunes a domingo y otra vez de lunes a domingo y nunca se detienen. ¿Por qué? Porque lo que quieren y lo que anhelan es dinero, es plata, es cosas materiales. Y no es malo, porque todos tenemos que trabajar. La Biblia nos enseña también que aquel que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa acá? Te recomiendo una cosa, poné a Dios primero en tu vida. Yo pongo a Dios primero en mi vida, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quieres que te diga una cosa, hay bendición en servir a Dios. Hay mucha bendición en servir a Dios. Dios es el jefe que mejor paga. Él te bendice a ti de una manera increíble, pero tienes que tener fe y tienes que creerlo en tu corazón. Entonces, las personas que rechazan a Dios se dedican a trabajar y a trabajar. Mira, yo no sé qué es lo que hay en la cima, pero hay algo que asusta a las personas. Yo no sé qué es lo que hay en la fama, pero hay algo que asusta a las personas. ¿Cuántos han escuchado de un actor muy famoso conocido como Robin Williams? Robin Williams. No, ¿verdad? Pero este hombre era una persona que hizo muchas películas y era una persona muy divertida y todo lo que él hacía llamaba mucho la atención y se hizo muy famoso. Muy famoso. Llegó un momento en su vida de que él olvidaba lo que tenía que hablar. Él olvidaba lo que tenía que decir en los guiones, en las películas. Entonces empezó como a perder su memoria a causa de una enfermedad que él tenía. La decisión que él encontró fácil fue quitarse la vida, fue matarse a sí mismo. Lo encontraron que se ahorcó en su propia casa. Hay algo en la fama, hay algo en el dinero que no te da la paz y la tranquilidad que te puede dar a ti, Dios y el Espíritu Santo. Todo ser humano tiene un vacío dentro de sí que no lo va a llenar ni la novia, ni el novio, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Solamente ese espacio le pertenece a Dios y a Cristo Jesús en tu corazón. Amén. Y mientras tú no recibas a Cristo Jesús en tu corazón, mientras tú te enfoques en plata, en dinero y en las cosas materiales, vas a tener cualquier cosa, pero ese vacío, ese hueco en tu corazón jamás va a ser llenado, porque solamente es el lugar de Dios dentro de tu vida. Entonces, este hombre se quitó la vida. Este hombre se quitó la vida, ¿por qué? Porque no llegó al conocimiento de la verdad. Mira,
aquí te voy a hablar y te voy a dar unos ejemplos de unas personas que literalmente dijeron las siguientes cosas. Los Beatles, uno de esos jóvenes conocido como John Lennon, él dijeron que ni Jesús era tan famoso como ellos. John Lennon específicamente dijo que ni Jesús era tan famoso como ellos. Entonces, la fama. ¿Y sabes qué? Después de 6 meses, John Lennon recibió 6 disparos por un fan, por un seguidor de él. 6 meses después, él dijo, ni siquiera Jesús es tan famoso como nosotros somos. 6 meses después, él estaba muriendo por 6 balazos que le pegaron. ¿Quiénes rechazan a Jesús? Los necios, aquellos que quieren vivir en pecado, aquellos que no quieren recibir la bendición de Dios. También hubo un señor conocido como Thomas Andrew. El nombre no les suena, pero sí les va a sonar el Titanic. ¿Han escuchado del Titanic? Un barco enorme que construyeron en aquel entonces, con todas las comodidades y con todo el lujo. Y dijo este hombre, ni Dios puede hundir este barco. Ni Dios puede hundir este barco. ¿Y sabes qué pasó? Chocó contra un iceberg y se hizo pedazos. ¿Verdad? Entonces, debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que confesamos con nuestra boca? Hay otra mujer conocida como Marilyn Monroe. Y esta me toca mucho a mí el corazón, porque ¿sabes qué? Un hombre conocido como Billy Graham, un predicador, un evangelista que predica con poder. Bueno, él ya murió hoy en día, pero predicaba a este hombre, y dice que fue y se le acercó a Marilyn Monroe y le dijo, Dios, el Espíritu Santo me ha guiado a ti para que te predique la palabra de Dios. Le dijo, entonces esta mujer le dijo, yo no necesito a tu Jesús. Rechazando a Jesús literalmente, rechazando el evangelio literalmente. ¿Sabes qué? Esta mujer, días después, una semana después, la encontraron muerta en su apartamento. Una semana después. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando rechazas a Jesús? ¿Qué es lo que pasa cuando rechazas a Dios? Hay consecuencias en tu vida. Hay consecuencias. ¿Y sabes qué? El destino final de las personas que rechazan a Dios, el destino final de aquellos que rechazan a Cristo Jesús en sus corazones, es el infierno. Es el infierno. Porque al cielo se va por creer y al infierno se va por negar a Cristo Jesús, por no recibirle a Él en tu corazón. Entonces, yo te hago a ti esta pregunta esta noche. ¿Dónde quieres terminar el resto de tu eternidad? ¿Quieres terminarlo en el cielo o quieres terminarlo en el infierno? Porque un día vas a morir. Un día yo voy a morir. Y yo tengo la seguridad de que cuando yo muera voy a ir al cielo. Pero tú, ¿a dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo o al infierno. Yo escogería el cielo. Y si quieres saber cómo ir al cielo, yo te puedo guiar y te puedo decir la manera de cómo recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Esta es la noche de que tú puedes entregar tu vida a Cristo y tener la plena seguridad de que cuando mueras vas a ir al cielo. Porque ¿sabes qué? Yo no quiero que tú te comportes y digas como Marilyn Monroe, yo no necesito a tu Jesús. Yo quiero que tú digas y lo creas en tu corazón, yo sí necesito a Jesús en mi vida y en mi corazón. Yo sí necesito un cambio en mi vida. Y por eso lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Me gustaría de que tú tomes esta decisión esta noche y que entregues tu vida a Cristo. Porque el final de tus días va a llegar. Y es uno de los dos lugares, el cielo o el infierno. El cielo o el infierno. ¿Quieres ir al cielo? Repite conmigo de la siguiente manera. Vamos a orar para terminar este sermón. Me gustaría que repitas conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Me arrepiento, Señor,
soy pecador, salva mi alma hoy. Salva mi alma hoy, Señor, porque reconozco que soy pecador. Y cuando yo muera, yo quiero ir a tu presencia, yo quiero estar contigo, Señor. Por favor, perdona mis pecados, lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, Señor. Y yo sé de que en este momento hay fiesta en el cielo porque me he arrepentido de mis pecados, Señor. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Mi querido amigo, si tú hiciste esta oración de fe, quiero saber de ti. Quiero saber de ti y me gustaría orar por ti. Que el Señor les bendiga y que pasen una bendecida noche. Gloria a Dios.